Los polímeros, del griego poli, muchos, y mero, partes, son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros. A continuación procederemos a caracterizar y clasificar estas macromoléculas, que están presentes en prácticamente todo lo que nos rodea, desde la estructura de la más pequeña de nuestras células hasta los materiales con los que el hombre ha construido inmensas e imponentes estructuras. Para comenzar definiremos las dos vías más frecuentes en que las moléculas se combinan para formar polímeros. La adición normalmente se da entre monómeros que presentan una insaturación, es decir, un doble o triple enlace, pero también a través de radicales libres. En este ejemplo vemos la síntesis catalizada de poliestireno, cuyo mecanismo se muestra a continuación. El doble enlace se polariza de manera que uno de los dos carbonos, el que está más lejano al benceno, ataca nucleofílicamente al carbono que está más cercano al benceno de la siguiente molécula. Esta es una reacción en cadena, por lo que se consumen todas las moléculas de reactivo que hayan disponibles. En este tipo de polimerización no hay pérdida de especie y se puede modificar el grado de saturación como vemos en el ejemplo anterior. Otro tipo de polimerización es por condensación. Generalmente se da mediante la pérdida de agua, pero también puede ser entre otras dos especies pequeñas que se pierden entre dos monómeros, como vemos en el siguiente esquema. Dos monómeros se combinan a través de altas temperaturas para formar un dímero, perdiendo una molécula de agua. Esta reacción puede darse sucesivamente formando multímeros o bien polímeros. Los candidatos más frecuentes a condensarse son los alcoholes, los ácidos carboxílicos y las aminas, ya que estos donan hidrógenos e hidroxilos terminales para formar la molécula de agua. Una vez conocidos los procesos de polimerización, bastaba tiempo para que los científicos comenzaran a sintetizar sus propios polímeros. De esta manera encontramos los polímeros sintéticos, que son aquellos que se fabrican de manera artificial. Dentro de los más notables podemos mencionar el nylon, la baquelita, el PVC, entre muchos más. A diario es posible ver el signo de reciclaje con un número en el centro. Este número se usa para distinguir los distintos tipos de polímeros para su correcto reciclaje. En esta tabla vemos los distintos tipos de polímeros sintéticos junto con su número asociado y su abreviación cotidiana. A partir de estos polímeros obtenemos productos que utilizamos en la vida diaria, por ejemplo, pinturas, adhesivos, textiles, etc. Por otra parte, los polímeros naturales son aquellos que obtenemos a partir de la naturaleza. Un ejemplo emblemático es el caucho, obtenido a partir del árbol Hevea brasiliensis, como un líquido lechoso que se recolecta haciendo un corte en la madera del árbol. Este es un polímero cuyo monómero es el isopreno. Dentro de sus propiedades se encuentra una gran resistencia mecánica, la cual se debe a que tiene una estructura química muy regular. ¿Sabías que los nativos de América descubrieron las propiedades del caucho, llegando a utilizarlo para fabricar pelotas con las cuales jugaban distintos deportes? También existen los polímeros semisintéticos. Continuaremos con el ejemplo del mismo caucho. A pesar de sus buenas propiedades, existía un problema con el caucho natural. Ante cambios de temperatura, su rigidez cambiaba, endureciéndose con el frío y ablandándose con el calor. Es por ello que, buscando soluciones, Charles Goodyear descubrió que al calentar el caucho natural en presencia de azufre, se mantenía su resistencia mecánica y se perdía la viscosidad. Podemos ver en este esquema que el azufre, representado por las bolas azules, establece enlaces entre las hebras de caucho natural, dándole mayor rigidez y resistencia a la temperatura. Este proceso se conoce como vulcanización. Otras clasificaciones de los polímeros serán nombradas a continuación. Según su carácter orgánico, encontramos polímeros inorgánicos, aquellos que no están formados por carbono, comúnmente silicatos y fosfatos, y los polímeros orgánicos, que son aquellos que están formados por cadenas carbonadas.
Dentro de los polímeros orgánicos se encuentran los plásticos y también los polímeros biológicos, que veremos más adelante. Un ejemplo de polímero orgánico es la baquelita. Según su estructura, podemos clasificarlos en lineales, que se caracterizan porque la cadena no posee ramificaciones, ramificados, que sí las tienen, y entrecruzados, que se caracterizan por presentar dos o más cadenas lineales que se unen en distintos lugares formando un enrejado de monómeros. Según el tipo de monómero que lo conforma, encontramos homopolímeros, que están formados por un solo tipo de monómeros, y copolímeros, formados por dos o más monómeros diferentes. Importantes polímeros biológicos son los microfilamentos de actina, que son homopolímeros para esta clasificación, mientras que los microtúbulos son copolímeros, ya que la tubulina es un dímero formado por dos moléculas distintas. Estos biopolímeros tienen funciones estructurales muy importantes en la célula. Y según sus propiedades físicas, encontramos termoplásticos, aquellos que al aumentar la temperatura pueden cambiar su forma, como las bolsas plásticas y botellas desechables. Los termorrígidos son aquellos que una vez moldeados mantienen su forma a pesar de los cambios de temperatura, como los moldes de silicona que usamos en la cocina. Las fibras son aquellos polímeros que se ordenan en hebras, como las lanas y los textiles. Y los elastómeros son polímeros que pueden recuperar su forma original luego de haber sufrido una deformación, como las suelas de goma de las zapatillas. Soy Juan Antonio Llorens Molina, profesor de Fundamentos Químicos en la Escuela Técnica Superior de Medio Rural y Enología. Voy a realizar una breve presentación acerca de la naturaleza y las propiedades de los polímeros, así como de su clasificación. En primer lugar, definiremos el concepto de polímero, así como el de copolímero, y posteriormente realizaremos una clasificación de los mismos en función de su origen, de sus propiedades desde el punto de vista de las aplicaciones prácticas y de su modo de síntesis. En primer lugar, en decir que un polímero está constituido por moléculas donde se repite en un gran número de veces una unidad estructural denominada monómero. En este caso, por ejemplo, este monómero es el que se repite formando el llamado comúnmente metacrilato o polimetilmetacrilato, un polímero muy popular tanto por sus aplicaciones en mobiliario y en decoración, como por ejemplo en otros usos. En química, por ejemplo, se utiliza en la fabricación de cubetas para espectrofotometría. En el caso en que esas unidades estructurales, esos monómeros, sean diferentes, tenemos los copolímeros. Por ejemplo, en el caso del copolímero de estireno y 1,3-butadieno, tenemos el copolímero SBR, que es un caucho comúnmente utilizado en la fabricación de neumáticos. La clasificación de los polímeros, como comentaba inicialmente, la vamos a llevar a cabo a través de tres criterios: del origen, distinguiendo entre polímeros naturales, transformados y sintéticos; a partir del tipo de aplicación, en relación con las propiedades mecánicas y térmicas que tienen, distinguiremos entonces entre polímeros termoplásticos, termoestables, fibras y elastómeros, y por último los distinguiremos por la naturaleza química de su síntesis, distinguiendo también entre polímeros de adición y de condensación. Entre los polímeros naturales podemos destacar, por ejemplo, las proteínas, que son cadenas formadas por aminoácidos, o bien, por ejemplo, la celulosa forma el papel, el algodón que utilizamos, que está constituida por la repetición de unidades que son moléculas de glucosa. Hay también polímeros que derivan de productos naturales a través de transformaciones relativamente sencillas. Por ejemplo, el celofán, que utilizamos como el típico papel transparente coloreado, que es un derivado de la celulosa, o la galatita, que se utiliza en muchos objetos, como peines, botones, que está obtenido a partir de la caseína, obtenida a su vez de los productos lácteos.
La caseína es una fosfoproteína que está presente en la leche, yogur, queso y este tipo de productos. En cuanto a los polímeros sintéticos, podemos hacer también una distinción entre aquellos cuya cadena no está formada por átomos de carbono. Por ejemplo, tenemos las siliconas, donde el elemento esencial de esa cadena es el silicio, la silicona que, por ejemplo, utilizamos como material para sellar, pero también para muchos otros objetos de uso similar al del caucho. Sin embargo, los polímeros sintéticos por antonomasia son los orgánicos, son aquellos que son más aplicados, son más versátiles, donde tenemos una gran cantidad de alternativas. Por ejemplo, el polietileno, el popular polietileno utilizado en las bolsas de plástico que empleamos habitualmente, es una cadena parafínica de un hidrocarburo saturado, lo único que tiene una longitud pues muy grande, es decir, hay una cantidad variable pero muy grande de átomos de carbono en cada cadena. Según el tipo de aplicación podemos distinguir por una parte los termoplásticos. Los termoplásticos son quizá los polímeros quizá más populares. Por ejemplo, tenemos el polietileno y el polipropileno. El polietileno tiene un uso extensísimo en envases, en bolsas, en contenedores, por ejemplo, en agricultura, en acolchados, invernaderos, túneles. El polipropileno, de características más similares a las del polietileno, pero con mayor resistencia, sobre todo, también soporta temperaturas mayores. Lo tendremos, por ejemplo, en sacos de abono. También se utiliza para sacos de abono un tipo de polietileno, que es el de alta densidad, pero podemos hallar el polipropileno también en jeringas desechables, en instrumentos, por ejemplo, relacionados con las conducciones, en válvulas, grifos y también en mobiliario. El poliestireno es tal vez uno de los más versátiles. Lo podemos encontrar de muy diferentes formas según su manera de ser procesado. Las típicas bandejas utilizadas en alimentación, por ejemplo en invernaderos, en semilleros, también en embalajes. Actualmente, desde hace años ya, es quizá el material más utilizado en la construcción de las fallas, y luego en multitud de envases, sobre todo en los envases desechables que utilizamos para bebida, en envases utilizados en alimentación como en yogures, en productos lácteos en general. Otro polímero termoplástico también muy utilizado y que presenta gran versatilidad en sus aplicaciones es el PVC, el cloruro de polivinilo. Si contiene plastificantes, tenemos el cloruro de polivinilo flexible, empleado sobre todo en material eléctrico, pero si tenemos el cloruro de polivinilo rígido, nos encontramos pues grandes aplicaciones, por ejemplo, en instalaciones de riego por goteo, en conducciones, en carpintería exterior. Tenemos también los polímeros termoestables. Los polímeros termoestables se caracterizan porque resisten elevadas temperaturas, no se ablandan y, eso sí, llega un momento en que si la temperatura es suficientemente elevada, se degradan térmicamente. Tenemos la baquelita. La baquelita es realmente el polímero más antiguo, el primer polímero que se sintetizó. Es una resina obtenida a partir del fenol y el formaldehído. Se utiliza en mangos de utensilios de cocina, en electrodomésticos de todo tipo, en material eléctrico. Y también tenemos otro grupo de materiales que son las resinas epoxi, donde nos encontramos adhesivos tan populares como el Araldit. Recuérdese que son materiales donde tenemos la resina por una parte y luego el endurecedor, que al mezclarse con la resina forman ya el polímero, que tiene unas características de resistencia y de dureza muy elevadas. También multitud de formulaciones dedicadas al empleo como masillas para sellar conducciones, para proteger contra la corrosión, y también
aunque realmente son polímeros que con otro procesamiento podrían clasificarse de otro modo, como se emplean preferentemente para la fabricación de fibras, pueden considerarse también en cuanto a su aplicación un grupo aparte. Tenemos las poliamidas y los poliésteres empleados sobre todo en tejidos impermeables, en tejidos de alta resistencia, y en agricultura una aplicación muy característica es su utilización para mallas en invernaderos. También otro grupo de plásticos muy característicos en cuanto a sus propiedades son los elastómeros. Tienen la propiedad de resistir esfuerzos considerables, de experimentar deformaciones importantes, pero de recuperar la forma cuando cesa la aplicación de esa tensión. Tenemos los cauchos en general, cauchos especiales como el neopreno, utilizado, como se sabe, en trajes impermeables, y una utilización muy interesante, muy popular de los cauchos, de materiales procesados a partir de cauchos, son los pavimentos para parques infantiles y zonas verdes que permiten un mayor grado de seguridad, sobre todo en los juegos infantiles. Por último, en cuanto al modo de síntesis, podemos distinguir entre polímeros de adición y de condensación. En los polímeros de adición partimos siempre de moléculas que poseen dobles o triples enlaces. Esos dobles o triples enlaces pueden abrirse y unirse unas moléculas con otras para formar cadenas de un número, como comentaba al principio, muy elevado, indefinido en principio, es decir, las moléculas pueden tener un número variable de monómeros, y de esta manera, por ejemplo, a partir del etileno tenemos el polietileno, a partir del propileno el polipropileno, y a partir del estireno el fenileteno, es una molécula de etileno donde tenemos el grupo fenilo como sustituyente, tenemos el poliestireno. Sin embargo, hay otro tipo de polímeros, entre ellos los populares nylon o poliésteres, donde partimos de moléculas donde hay dos grupos funcionales reactivos. Por ejemplo, el ácido tereftálico posee dos grupos carboxilo. El etilenglicol tiene dos grupos hidroxilo. El grupo carboxilo y el hidroxilo pueden reaccionar mediante una reacción de esterificación formando este enlace. Al tener cada molécula dos grupos funcionales, a través de este enlace las moléculas pueden unirse entre sí, de modo que se forma una cadena donde se van alternando el ácido tereftálico y el polietilenglicol. De esa manera tenemos, por ejemplo, el polietilén tereftalato, un plástico muy conocido ya que se utiliza de manera masiva en el envasado de aguas minerales. Otro tipo también de polímeros de condensación son las poliamidas, como el nylon. En este caso partimos de una diamina y un diácido o un derivado de ácido, como en este caso el dicloruro de decanodioilo, un halogenuro de ácido, donde la reacción de condensación me va a formar un enlace amídico entre los extremos de las moléculas, de manera que voy a tener una cadena indefinida de polímero formada por las unidades provenientes del halogenuro y las unidades provenientes de la amina. En resumen, en esta presentación hemos definido los polímeros como materiales formados por macromoléculas que están constituidas por la repetición de un elevado número de unidades estructurales llamadas monómeros. Hemos definido también los copolímeros como polímeros donde esas unidades estructurales son diferentes. Por último, hemos clasificado los polímeros según tres criterios. Esos criterios han sido el origen, distinguiendo entre polímeros naturales, naturales modificados y sintéticos; por las propiedades prácticas, distinguiendo entre termoplásticos, termoestables, fibras y elastómeros; y por último, por el modo de síntesis, distinguiendo entre polímeros de adición y de condensación. Formación de cadenas por el mecanismo de adición. Formación de cadenas por el mecanismo de adición.
El ejemplo más común de la polimerización por adición es el polietileno, que se da a partir de moléculas de etileno. El etileno es un gas que tiene 2 átomos de carbono y estos están unidos por un enlace covalente doble y por 4 enlaces covalentes sencillos entre el carbono y los átomos de hidrógeno. La molécula de etileno es un monómero. Enlaces no saturados. La polimerización por adición se da cuando el monómero original tiene un enlace covalente doble entre átomos de carbono. El enlace doble es un enlace no saturado que, al cambiar a un enlace simple, los átomos de carbono siguen unidos pero se vuelven activos. Funcionalidad. La funcionalidad viene a ser el número de sitios en donde se pueden unir dos moléculas a la unidad de repetición del polímero. El etileno tiene 2 sitios en cada átomo de carbono, en donde las moléculas pueden fijarse. El etileno es bifuncional y solo formará cadenas. Si existen 3 o más sitios, se formará una red tridimensional. Iniciación de la polimerización por adición. Para iniciar el proceso de polimerización por crecimiento de cadenas, se debe añadir un iniciador de monómero. Este iniciador forma radicales libres con un sitio reactivo, que atrae a uno de los átomos de carbono y se forma una cadena. Se puede fijar una segunda unidad de repetición alargando la cadena. Este proceso continuará hasta que se forme una larga cadena de polietileno, en otras palabras, un polímero por adición. Crecimiento de la cadena por adición. Inicialmente, las razones de crecimiento de las cadenas son lentas, luego se unen a gran velocidad unidades de repetición a cada cadena. Cuando la polimerización está casi por terminar, los pocos monómeros que quedan deben recorrer grandes distancias antes de alcanzar un sitio activo en el extremo de alguna cadena, y a su vez la velocidad disminuye. Terminación de la polimerización por adición. Las cadenas pueden terminarse mediante 2 mecanismos. Primero, los extremos de las cadenas en crecimiento pueden unirse. Este proceso se le conoce como combinación. El proceso genera una sola cadena larga a partir de 2 más cortas. Segundo, el extremo activo de una cadena puede quitar un átomo de hidrógeno de otra mediante un proceso que se conoce como desproporcionación. Este formará 2 cadenas en vez de combinarla en una más larga. Estructura tetraédrica de carbono. La estructura de las cadenas poliméricas por adición se basa del enlace covalente del carbono. El átomo de carbono comparte sus electrones de valencia con 4 átomos circundantes, formando una estructura tetraédrica. En el diamante, todos los átomos en el tetraedro son de carbono. En las moléculas orgánicas, algunas de las posiciones dentro del tetraedro están ocupadas por hidrógeno, cloro, flúor o incluso por grupo de átomos. Forma de la cadena. Las cadenas de los polímeros pueden girar y torcerse debido a la naturaleza tetraédrica del enlace covalente. Las cadenas se tuercen y giran en respuesta a factores externos como la temperatura o la ubicación de la siguiente unidad de repetición al agregarse la cadena. La apariencia de las cadenas de polímeros es semejante a la de una cubeta llena de lombrices o a la de un plato de espagueti. El entrelazamiento de las cadenas de polímeros es un mecanismo importante que le da resistencia al material. Primero debemos de saber qué es un polímero. Un polímero son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros. Las macromoléculas son moléculas que tienen una gran masa molecular, es decir, que están formadas por un gran número de átomos. Un polímero de condensación es una macromolécula que se forma a partir de monómeros que poseen 2 grupos reactivos o funcionales, como por ejemplo, el nylon es un polímero artificial que pertenece al grupo de las poliamidas. Se genera formalmente por policondensación de un diácido con una diamina. Estos 2 monómeros son reactivos que al combinarse forman una macromolécula y a esto se le llama policondensación, que es lo mismo a un polímero de condensación. Entre los polímeros que se obtienen por este método se dividen en 2 grupos, los homopolímeros y los copolímeros. Los homopolímeros se dividen en 2, el polietilenglicol y las siliconas. El polietilenglicol es este. Las siliconas, estas tienen un uso muy peculiar en las mujeres, y es la implantación de siliconas para el crecimiento de pechos y glúteos artificialmente.
Y no nada más en estos, sino que también se puede ser usadas en los chupones de los biberones para los bebés. También algunos pegamentos hechos a base de silicón sirven para arreglar las ventanas e incluso en las fundas para los celulares. Los copolímeros se dividen en tres: las baquelitas, los poliésteres y los poliamidas. Las baquelitas fue la primera sustancia plástica totalmente sintética, creada en 1907. Esta ha tenido un uso muy importante en las tecnologías y aunque a veces no las vemos, están entre nosotros. La baquelita forma parte de celulares, radios, y te preguntarás cómo. Pues esta es la tarjeta del circuito, donde los chips, los foquitos o LEDs se conectan. Los poliésteres, otro plástico, pero con sus distintas características, pueden ser duras y hasta transparentes. Tienen diferentes usos, como por ejemplo cintas adhesivas, en mochilas, como la que tiene Ani García, y varias más de aquí, impermeables, etc. Y como por último, los poliamidas, un tipo de polímero que contiene enlaces de tipo amida. Las poliamidas se pueden encontrar en la naturaleza, como la lana o la seda, y también pueden ser sintéticas, como el nylon o el kevlar. En esta presentación voy a hablar sobre el grado de polimerización y el peso molecular de materiales poliméricos. A lo largo de esta presentación realizaremos una introducción sobre el interés en la definición y conocimiento de estos conceptos. Seguidamente describiremos el grado de polimerización de un material polimérico. A continuación estudiaremos el peso molecular en materiales poliméricos y finalmente realizaremos una serie de consideraciones. Bien, los materiales poliméricos son estructuras orgánicas basadas en macromoléculas o en cadenas poliméricas. Así pues, la química orgánica nos demuestra que todas esas moléculas que tienen un peso molecular muy bajo, pues se encuentran en estado gaseoso. Por otro lado, las moléculas que tienen un peso molecular intermedio presentan ya un estado líquido. Si seguimos aumentando el peso molecular de las estructuras orgánicas, accedemos a un grupo de materiales o de materias con una consistencia cérea, son las ceras, las parafinas. Por último, cuando el peso molecular de las cadenas poliméricas es extremadamente alto, es cuando tenemos los materiales poliméricos o sólidos poliméricos. En este sentido, la progresión que hemos definido demuestra que a medida que aumenta la longitud de las estructuras orgánicas o de las moléculas orgánicas, pues cambia muchísimo lo que son las propiedades o el comportamiento de los materiales. En este sentido, podemos validar una fuerte dependencia de un conjunto de propiedades con la longitud de las cadenas poliméricas o macromoléculas. Así pues, es necesario conocer o estimar la longitud de esas macromoléculas o cadenas poliméricas para poder establecer las relaciones oportunas con el comportamiento de dichos materiales. En este sentido, adquieren relevancia dos conceptos: el grado de polimerización y el peso molecular, que son dos conceptos que están directamente relacionados. Bien, el grado de polimerización es una medida de la extensión de las reacciones de polimerización, es decir, es una estimación de la longitud que han alcanzado las cadenas durante el proceso de polimerización. Está íntimamente ligado con la longitud de dichas cadenas poliméricas y se define como el número o la cantidad de monómeros promedio que se repiten en la misma molécula o cadena polimérica. Con un ejemplo gráfico se entenderá mejor este concepto. Así pues, el gráfico muestra una figura, una representación tridimensional de una estructura polimérica, prescindiendo de la información que nos aporten los grupos terminales. Al final y al principio de las cadenas poliméricas podemos identificar claramente que hay una unidad básica que se repite un número de veces. Esta unidad básica estaría formada por 2 átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Pues bien, esta unidad elemental o monomérica, como podemos apreciar en el gráfico, se repite hasta un total de 6 veces en la cadena o molécula polimérica. Bien, como hemos dicho anteriormente, consta de 2 átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno, de tal manera que podemos representar la estructura, la fórmula de dicho material con 2 átomos de carbono enlazados mediante enlaces simples y 4 átomos de hidrógeno unidos a los átomos de carbono. Es la estructura de un
polietileno o una estructura vinílica básica, de tal manera que la cadena polimérica anterior se puede representar de esta manera. Entre paréntesis o entre corchetes representamos la estructura monomérica básica que se repite un determinado número de veces. Esa es la unidad monomérica básica marcada con color verde, y el subíndice en las corchetes o en los paréntesis representa el número de veces que se repite dicha unidad monomérica, en este caso 6. Y esta sería una manera de representar la estructura de un material polimérico. Bien, por otro lado es importante tener en cuenta que, dada la naturaleza de los materiales poliméricos y de los procesos de polimerización, el grado de polimerización no es un valor único, no es un único punto, un valor único, sino que efectivamente sigue una distribución estadística, como podemos apreciar en el gráfico, donde representamos en el eje X el grado de polimerización y en el eje de las Y la frecuencia relativa del número de moléculas que tienen un determinado grado de polimerización. Gráficamente podemos apreciar que existe un grupo determinado de moléculas con tamaño corto o con grado de polimerización bajo, marcado con color azul, otro grupo de moléculas o de cadenas con un tamaño intermedio, son las que aparecen en el gráfico con una coloración verde, y por último podemos apreciar también la presencia de cadenas o macromoléculas con un grado de polimerización bastante largo, bastante elevado, y es el conjunto de cadenas largas. No obstante, pues desde el punto de vista de la ingeniería, pues muchas veces se utiliza el valor promedio, por simplificar y por no arrastrar tantos valores. Ahora bien, hay que tener en cuenta que un valor promedio siempre arrastra una serie de limitaciones. Así pues, por ejemplo, el gráfico que se muestra a continuación muestra la distribución estadística de un polímero A marcado con color azul, con una distribución de grados de polimerización bastante ancha. De color rojo podemos apreciar otro material, un material B, marcado con color rojo, que presenta una distribución estadística de grados de polimerización bastante estrecha. Sin embargo, ambos materiales presentan el mismo valor promedio, pero realmente, como tienen distribuciones estadísticas muy distintas, van a presentar comportamientos muy distintos. Bien, una vez visto el grado de polimerización, veamos el concepto de peso molecular en materiales poliméricos. El peso molecular está directamente relacionado con la longitud de las moléculas o el grado de polimerización, y al igual que este, pues representa una extensión de las reacciones de polimerización. Podemos establecer la relación entre estos dos conceptos mediante esta expresión. Así pues, el peso molecular del material polimérico es igual al grado de polimerización por el peso molecular de la unidad monomérica, lógicamente. Mediante un ejemplo muy sencillo, podemos estimar el peso molecular de un polietileno que presenta un grado de polimerización promedio de 1000 unidades monoméricas repetidas. Así pues, tendríamos una estructura de esta naturaleza, la estructura del polietileno o el monómero del polietileno, entre paréntesis, con un subíndice 1000 representando el número de veces que se repite dicha unidad monomérica. Para calcular el peso molecular tenemos en cuenta que cada unidad monomérica consta de 4 átomos de hidrógeno con un peso de 1 gramo por mol, una unidad de masa atómica, mientras que cada unidad monomérica también contiene 2 átomos de carbono, marcados con color rojo, con un peso, una unidad de masa atómica de 12 gramos por mol. En consecuencia, el peso de la unidad monomérica será de 28 gramos por mol, por cada unidad monomérica. Bien, teniendo en cuenta este valor y aplicando la expresión anteriormente descrita, podemos calcular el peso molecular promedio del material polimérico multiplicando el grado de polimerización por el peso molecular de la unidad monomérica. En este caso, el grado de polimerización marcado con color verde adopta un valor de 1000 meros, multiplicado por los 28 gramos por mol y por mero que hemos calculado anteriormente, obtenemos un peso molecular promedio de 28.000 gramos por mol. Y ello es una consecuencia o justifica el que estas cadenas poliméricas también se les denomine macromoléculas, debido a los tamaños o los pesos moleculares tan elevados. Al igual que el grado de polimerización, el
peso molecular no lo podemos representar como un único valor, sino que también representa una distribución estadística de las cadenas poliméricas. Bien, efectivamente, esta representación mediante una distribución estadística pues, encuentra una serie de limitaciones. Así, por ejemplo, podemos encontrar un material con una distribución estadística como la que se aprecia en el gráfico, una distribución marcada con color azul, y podemos encontrar otro material con una distribución estadística seccionada o dividida en dos partes, en dos grupos bastante homogéneos. Bien, en estas condiciones podemos identificar que el peso molecular medio de la estructura de color azul más o menos cuadra con el valor promedio de las cadenas poliméricas. No obstante, en la distribución del material de color rojo, el valor promedio representa una fracción notablemente inferior a cada una de las fracciones individuales. Y esta es una información que debemos tener en cuenta a la hora de considerar el peso molecular de un material polimérico. Y es que, aunque representemos el valor promedio, pues es una información sesgada que no aporta datos sobre la distribución estadística. Por otro lado, también de forma inversa es posible calcular el grado de polimerización de un polímero conociendo el peso molecular obtenido mediante una serie de técnicas analíticas. Así pues, el grado de polimerización es el cociente entre el peso molecular del polímero y el peso molecular del monómero que se puede obtener a partir de la fórmula empírica. Bien, las consideraciones finales que podemos hacer en base a estos conceptos son las siguientes. Existe una intensa relación entre las propiedades de los materiales plásticos y la longitud de las cadenas o moléculas. El grado de polimerización y el peso molecular son indicadores bastante fiables de la longitud de las cadenas poliméricas que se han obtenido a lo largo de un proceso de polimerización. Tanto el grado de polimerización como el peso molecular suelen representarse mediante valores promedio, aunque realmente siguen una distribución estadística. Debido pues a la complejidad que tienen las reacciones de polimerización. Hay cadenas más largas y otras más cortas. Hay alguna serie de técnicas, sobre todo técnicas analíticas, que permiten estimar el peso molecular de las cadenas poliméricas y a partir de este estimar el grado de polimerización del material como cociente entre el peso molecular del polímero obtenido mediante técnicas analíticas y el peso molecular del monómero obtenido mediante análisis de la fórmula empírica del material. Muchas gracias por su atención.
Ahora explicaremos brevemente la deformación y falla de los polímeros termoplásticos. Las propiedades mecánicas de los polímeros en general se especifican con similares parámetros a los materiales metálicos. Sin embargo, las propiedades mecánicas de la mayoría de los polímeros son sensibles a la rapidez de deformación, a la temperatura, ya que a menor temperatura más frágiles suelen ser y a mayor temperatura más dúctiles, a la naturaleza química del ambiente que los rodea, como por ejemplo la presencia de agua, oxígeno o solventes orgánicos. Utilizando las pruebas de tensión para los polímeros, se observan tres tendencias típicas de curvas de deformación-esfuerzo, esfuerzo-deformación. Así, por ejemplo, los polímeros frágiles son representados por la curva A. Como se observa, experimentan poca deformación y tienden a romperse fácilmente. La curva B representa los polímeros plásticos y, como se observa, tienen un comportamiento similar a los metales. Estos adquieren deformación plástica hasta llegar a la rotura. Y por último, la curva C, que representa los elastómeros, los cuales soportan grandes deformaciones a bajos esfuerzos. Enfocándonos en los polímeros termoplásticos, las deformaciones que sufren al ser sometidos a un esfuerzo externo pueden ser a la vez deformaciones plásticas y elásticas, las cuales dependen tanto del tiempo como de la rapidez de aplicación de la fuerza. Ahora analicemos el comportamiento elástico. La deformación elástica puede ser debida a dos mecanismos. Uno, cuando los enlaces covalentes de los átomos de carbono de la cadena principal sufren deformación elástica, produciendo alargamiento de los mismos. Al eliminarse la tensión, la distorsión de la cadena puede desaparecer instantáneamente. 2. Cuando fragmentos de la cadena se deforman, pero al eliminarse la tensión, los segmentos vuelven a su posición inicial después de un periodo de tiempo que puede ser horas o meses. Esta dependencia con el tiempo contribuye al comportamiento elástico no lineal. Por otro lado, estos polímeros pueden sufrir también deformaciones plásticas cuando la tensión supera el límite elástico, siendo esto consecuencia del deslizamiento de unas cadenas sobre otras, rompiendo de esta manera los débiles enlaces de Van der Waals. En la figura se observa el mecanismo de deformación plástica. En A, las cadenas se mantienen unidas por fuerzas de Van der Waals, y al aplicársele fuerza, en B, el polímero se estira y sus cadenas se enderezan y deslizan unas sobre otras. La facilidad con la que sucede la deformación en un termoplástico se debe a la viscoelasticidad del material. Este comportamiento también explica la dependencia de la deformación elástica y plástica de los termoplásticos con el tiempo, ya que a bajas temperaturas o altas velocidades de carga el polímero se comporta como cualquier otro material sólido. Sin embargo, a altas temperaturas o a bajas velocidades el material se comporta como un líquido viscoso. La viscosidad, representada por una n alargada, se define como el cociente entre la tensión que causa el deslizamiento y el gradiente de la velocidad, delta de v sobre delta de x, que nos describe la rapidez con la que unas cadenas se deslizan sobre otras. De esta forma, la viscosidad es igual a tau, que es el esfuerzo cortante, sobre el gradiente de velocidad. Por ello, si los polímeros tienen alta viscosidad, requieren mayores esfuerzos para causar la deformación plástica y presentan menor deformación viscosa. El efecto de la temperatura en la viscosidad es similar a la que en los vidrios y se representa por la siguiente fórmula, en la cual n sub 0 es una constante y E sub n es la energía de activación. Ambas dependen de la estructura del polímero. La energía de activación está relacionada con la facilidad con la que se deslizan las cadenas unas sobre otras. Al aumentar la temperatura, el polímero es menos viscoso y se deforma más fácilmente. La naturaleza viscoelástica de los polímeros causan dos fenómenos, la termofluencia y la relajación de esfuerzo.
La termofluencia se da cuando al aplicársele un esfuerzo constante, el material debido a su baja viscosidad sigue incrementando su deformación plástica a lo largo de un periodo de tiempo. La termofluencia se puede representar en curvas de esfuerzo-ruptura, donde podrá determinarse el tiempo antes de la falla, teniendo el esfuerzo aplicado y la temperatura. También se puede medir la deformación en función del tiempo y el esfuerzo aplicado. Con esto es posible hallar el esfuerzo máximo que se puede aplicar. Relajación de esfuerzo. Si se quiere lograr una deformación constante en el polímero, inicialmente se le debe aplicar una fuerza. Pero ya que las cadenas de polímeros fluyen de manera viscosa, el esfuerzo aplicado disminuye en el tiempo. A esto se le llama relajación de esfuerzo. El tiempo de relajación dependerá de la viscosidad y la temperatura. Así la relajación será más rápida a temperaturas bajas y a viscosidades bajas. La viscosidad en un material termoplástico también ayuda a comprender sus propiedades al impacto. A elevadas velocidades de deformación y temperaturas bajas, no hay tiempo suficiente para que las cadenas se deslicen, causando una deformación plástica, y por tanto los termoplásticos se comportan de manera frágil y tienen valores pobres al impacto. Pero a temperaturas más elevadas, las cadenas se mueven con mayor facilidad, por lo que se observa un comportamiento más dúctil. La deformación de los polímeros cristalinos. La estructura de un polímero semicristalino incluye laminillas cristalinas, separadas por cadenas amorfas. Al aplicarle un esfuerzo, las laminillas se deslizan extendiendo las cadenas que las unen. Luego, una deformación adicional inclina las cadenas dobladas en las laminillas, extendiendo las cadenas de amarre aún más. Las laminillas se rompen en bloques más pequeños y estos se alinean muy cerca, alargándose en dirección al esfuerzo aplicado. Ante un esfuerzo continuado, las cadenas de enlace se desenmarañan o se rompen, haciendo que el polímero falle. Control de estructuras y de las propiedades de los termoplásticos. Grado de polimerización. Esto significa cadenas más largas, lo cual indica un grado mayor de polimerización, con lo cual se incrementa el grado de resistencia del polímero, aumentando también su temperatura de fusión, teniendo una mayor resistencia a la termofluencia. Por ejemplo, tenemos al polietileno comercial, que tiene bajo grado de polimerización menor a 700, un polietileno de alto rendimiento, que es de polimerización alta, aproximadamente 1800. 2. Efectos de los monómeros en los enlaces de cadena. Aquí consideraremos a los homopolímeros. Dichos polímeros se observan en unidades repetidas idénticamente. El tipo de monómero influirá en la capacidad de giro de este, el desplazamiento entre ellos cuando se aplique algún esfuerzo. Por ejemplo, entre ellos tenemos el etileno, compuesto de vinil, compuestos de vinil dieno, tetrafluoruro etileno. En el compuesto de vinil, un átomo de hidrógeno fue reemplazado por un grupo diferente, que es lo que comúnmente sucede. Entre todos ellos podríamos tener al cloruro de polivinilo o PVC, cuando el grupo de reemplazo es cloro, al polipropileno, abreviado con WP, cuando el grupo de reemplazo es un metil, el poliestireno, que se abrevia con PS, cuando el grupo de adicionado es un anillo benceno, y el poliacrilonitrilo, que se agrega con PAN, cuando el grupo de adición es un grupo nitrilo. El átomo de cloro en el PVC y el grupo PAN son fuertemente atraídos por las uniones de hidrógeno. En el PTF o teflón, los 4 hidrógenos son reemplazados por flúor, como se ve en la figura. Aquí tenemos una unidad que se va a ir repitiendo a lo largo de la cadena. En la siguiente tabla observamos algunos polímeros y sus unidades de repetición. Asimismo, tenemos las aplicaciones. Por ejemplo, tenemos al cloruro de polivinilo, que algunas de sus aplicaciones son las tuberías, las encontramos en válvulas, en losetas de piso, en aislamientos para conductores, en techos o en automóviles. El polipropileno, que es otro importante, lo podemos encontrar en tanques, en fibras, en cuerdas o inclusive en empaques.
el poliacrilonitrilo. Encontramos este compuesto en fibras textiles que son fibras de carbono y en recipientes para alimentos. Y uno mucho más importante, que es el polietileno, que generalmente lo encontramos en empaques o como aisladores de conductores, en botellas blandas, en tuberías o elementos caseros. Aquí tenemos algunas de las propiedades de estos termoplásticos que están seleccionados. Por ejemplo, podemos ver la resistencia a la tensión en PSI, la elongación en porcentaje, el módulo elástico también en PSI, la densidad en gramos por centímetros cúbicos. Por ejemplo, si tomamos como referencia al polietileno, encontraremos que tiene una baja densidad, una resistencia de 3000 PSI, una elongación del 800%, un módulo elástico de 40.000 PSI y una densidad aproximada de 0.92 gramos centímetros cúbicos. Estos datos los vamos a poder obtener de los ensayos que se pueden realizar con los polímeros. Y otro importante que podríamos mencionar es el teflón, que tiene una resistencia a la tensión de 7000 PSI, una elongación de 400% y un módulo elástico de 80.000, que vendría a ser el doble del polietileno de baja densidad, y una densidad mayor a 1, que vendría a ser 2.17. Bueno, otro punto también a tratar sería efectos de los monómeros en los enlaces entre cadenas. Son polímeros que usualmente se usan para aplicaciones especiales y en cantidades relativamente pequeñas. Se forman con un mecanismo de condensación. En dicha cadena puede acoplarse grupos aromáticos, oxígeno, nitrógeno, azufre, benceno, entre muchos otros. Aquí los enlaces entre las cadenas son más resistentes, aunque la rotación y el desplazamiento de estas se hace un poco más difícil, lo que resulta en una rigidez más elevada, con puntos de fusión más altos y mayor rigidez en comparación con los polímeros por adición simple. Luego tenemos a los polímeros cristalinos y líquidos. Algunas cadenas termoplásticas se hacen tan rígidas que funcionan como varillas, a las cuales se les puede llamar fibras. Por ejemplo, tenemos a la poliamida aromática, y aquí tenemos un ejemplo de la unidad que se va a repetir n veces. También tenemos a las aramidas, que por lo general se utilizan como fibras de alta resistencia. Entre estas, uno de los ejemplos clásicos que podríamos mencionar es el Kevlar, que básicamente absorbe energía cinética, y entre otras de sus funciones tendría el hecho de formar fibras resistentes con parte de aramidas. Tenemos un cuadro de costos que, trata de polímeros y los dólares por libra que está costando. Tenemos algunos ejemplos como polietileno de baja densidad, que es aproximadamente económico, el que es de ultra alto peso molecular, que básicamente es casi el triple de la baja densidad, un poliestireno de 0.30 dólares por libra, entre varios otros. Y tenemos una mina que está más o menos $1. Algunos ejemplos adicionales son el polietilentereftalato, que la unidad de estructura del polímero lo vemos en pantalla. Algunas aplicaciones o usos vendrían a ser las botellas de bebidas gaseosas, el cordón para neumáticos, las telas, las cintas de grabación y la restauración de vasos sanguíneos, que es una de las funciones más útiles. Tenemos al nylon, que lo vemos ahí en pantalla. Algunas aplicaciones o usos que podría tener: la tapicería, la ropa, alfombras, cordel, engranajes pequeños y rodamientos. Algunos ejemplos que ya vimos, por ejemplo el poliéster, que lo podemos encontrar en películas, en fibras fotográficas, en cintas de grabación, en recipientes para bebidas y en contenedores que vayan a contener agua caliente. Tenemos algunos conceptos adicionales, que son las ramificaciones, que se da cuando un átomo de la cadena principal es eliminado y sustituido
por una cadena auxiliar. Reduce la tendencia de cristalización y la compactación de cadenas, reduciendo por ende su densidad y su rigidez. Tenemos también a los copolímeros. Son cadenas de adición lineal, compuestas de dos o más moléculas. El estireno y el acrilonitrilo forman un copolímero lineal que sirve como matriz. Asimismo, el estireno y el butadieno forman uno lineal. Tenemos también la tacticidad, también conocida como estereoisomerismo. Se da cuando se forma un polímero a partir de unidades no simétricas. La estructura y la propiedad del polímero quedarán determinadas por el grupo asimétrico. Para finalizar, tenemos la cristalización y deformación. Como hemos podido apreciar antes, la cristalización y la densidad de un polímero tienen una relación directamente proporcional, así como la resistencia al ataque químico y sus propiedades mecánicas. Todo esto debido a la unión más fuerte entre cadenas, además de la deformación, endereza y que alinea las cadenas. Venimos a las mezclas y aleaciones. Mediante las presentes se puede mejorar muchas propiedades de los termoplásticos obteniendo aleaciones y mezclas. Por ejemplo, al mezclar elastómeros no miscibles con el termoplástico se da un polímero de dos fases. El elastómero se introduce como un polímero a la estructura, pero contribuye a absorber energía y mejorar la tenacidad. Hola, nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico de Zacatecas. Estudiamos la carrera de Ingeniería en Materiales. Ahora presentando el tema elastómeros. Para esto debemos de saber qué son los elastómeros. La elasticidad se define como la capacidad que tienen determinados cuerpos para deformarse al ser sometidos a fuerzas externas y, una vez que cesan dichas fuerzas, recuperar su forma original. Esta es la característica principal de los elastómeros y de ahí es que viene su nombre. Características de estos materiales. Los elastómeros son polímeros amorfos, es decir, que no tienen una forma determinada. Mediante procesos físicos y químicos, los elastómeros son moldeados según las necesidades de la producción. Cuando estos materiales se encuentran a temperatura ambiente, son blandos y fácilmente deformables. Los elastómeros existen dos tipos muy importantes. El tipo natural, que encontramos únicamente al caucho, y el tipo sintético, donde están el neopreno, las siliconas y el caucho sintético. Pero el caucho se obtiene de un jugo lechoso llamado látex, que supuran ciertos árboles tropicales, sobre todo uno llamado hevea. Las principales aplicaciones del caucho natural es en la fabricación de colchones y almohadas. Neopreno, formado por un polímero de cloropreno. Sus características son incombustible, no se deteriora con facilidad. Caucho sintético. Ha sustituido al caucho natural. Sus propiedades son: resiste muy bien el calor, la abrasión y el envejecimiento. Clasificación de los elastómeros. Se puede clasificar de dos maneras: termoestables y termofijos. Los termoestables son aquellos elastómeros que al calentarlos no se funden o se deforman. Termoplásticos
Son aquellos elastómeros que al calentarlos se funden y se deforman. Propiedades. No se pueden derretir. Antes de derretirse, pasan a un estado gaseoso. Se hinchan ante la presencia de ciertos solventes, generalmente insolubles. Son flexibles y elásticos. Menor resistencia al fenómeno de fluencia que los termoplásticos. Ejemplos y aplicaciones. Entre los ejemplos que tenemos es la goma natural, material utilizado en la fabricación de juntas, tacones y suelas de zapatos. Poliuretanos. Los poliuretanos son usados en el sector textil para la fabricación de prendas elásticas como la licra, también utilizados en las espumas, materiales de ruedas, etc. Los polibutadienos son materiales elastómeros utilizados en las ruedas o neumáticos de los vehículos, dada la excelente resistencia a la abrasión y desgaste. El neopreno es material utilizado principalmente en la fabricación de trajes de buceo, así como en aislantes de cables y correas industriales. La silicona es un material usado en una gama aplicada de los materiales y áreas dado a su excelente propiedad de resistencia térmica y química. Las siliconas se utilizan en la fabricación de chupetes, prótesis médicas, lubricantes, moldes, etc. Ejemplos de adhesivos elastómeros. Adhesivos de polibutadieno de 2 componentes. Adhesivos de poliuretano de un componente de curado mediante humedad. Adhesivos de base silicona. Adhesivos de siliplanos modificados. Polímeros termoestables. Los termoestables son el conjunto de materiales formados por polímeros que se unen por enlaces químicos, formando una estructura final altamente reticulada. Inicialmente son cadenas lineales, dependiendo del tipo de unidades de repetición y del grado de polimerización. El polímero inicial podría ser sólido o resina líquida. La estructura altamente reticulada que poseen los materiales termoestables es la responsable directa de las altas resistencias mecánicas y físicas, ya sean de esfuerzos o cargas y de temperaturas. Imaginemos que encima de una mesa tenemos un conjunto de cuerdas entremezcladas unas con otras. Tendremos que aplicar poco esfuerzo si queremos separar las cuerdas unas de otras. Ahora comencemos a realizar nudos entre cada una de las cuerdas. Apreciamos que conforme más nudos realizamos, más ordenado y rígido se vuelve el conjunto de cuerdas. Cuanto más nudos realicemos, más esfuerzo necesitaremos aplicar para separarlos. En este ejemplo, las cuerdas representan a los polímeros y los nudos representan a los enlaces químicos que hacen a los polímeros estar fuertemente unidos unos con otros y formar estructuras poliméricas altamente reticuladas, o lo que es lo mismo formar materiales termoestables. Química de los termoestables. El proceso de polimerización se suele dar en 2 etapas. En la primera etapa se produce la polimerización parcial, formando cadenas lineales. Se suele llevar a cabo en la planta química. La segunda etapa es donde el proceso se completa entrelazando las moléculas aplicando calor y presión durante el proceso. Se realiza en la planta de fabricación de la pieza terminada. Parámetros característicos de los polímeros termoestables. Todo empieza en el punto de gelificación o punto gel, el cual se refiere al momento en el que el material pasa de una manera irreversible de un estado líquido viscoso a un estado sólido durante el proceso de curado o reticulado. Una vez traspasado dicho punto de gelificación, el material deja de fluir y no puede ser moldeado o procesado de nuevo.
Existen aspectos negativos y positivos. Los aspectos negativos es que presenta una nula capacidad de reciclaje, dado que una vez sea solidificado o curado es imposible volver a una fase líquida del material, ya que por propiedad no se puede fundir ni deformar en presencia de temperatura, antes pasaría a un estado gaseoso que líquido. En los aspectos positivos, tienen una mejor resistencia al impacto, a los solventes, a la premiación de gases y a las temperaturas extremas. Propiedades de los materiales termoestables. No se pueden derretir, antes de derretirse pasan a un estado gaseoso. Generalmente no se hinchan ante la presencia de ciertos solventes. Alta resistencia al fenómeno de fluencia, son insolubles. Ejemplos y aplicaciones de materiales termoestables. Tenemos las resinas epoxi, usados como materiales de pintura y recubrimientos, masillas, fabricación de materiales aislantes. Tenemos las resinas fenólicas, que son empuñaduras de herramientas, bolas de billar, ruedas dentadas, materiales aislantes. Tenemos las resinas de poliéster insaturado, fabricación de plásticos reforzados de fibra de vidrio conocidos comúnmente como poliéster, o masillas. Grupos funcionales para varios polímeros termoestables y propiedades representativas. Fenólicos. Son los termoestables de uso más común. Se producen mediante una reacción de condensación que une las moléculas de fenol y de formaldehído, obteniendo una resina inicial fenólica lineal. Este proceso continúa hasta que se forma una cadena larga de fenol-formaldehído y en cada anillo de fenol existe un tercer sitio para el enlace cruzado para las cadenas adyacentes. Tenemos la unidad funcional y los encontramos en los adhesivos, recubrimientos laminados, etc. Aminas. Las aminoresinas son producidas por combinación de urea o monómeros de melamina con formaldehído. Son similares a las fenólicas. Los monómeros se unen mediante un enlace de formaldehído para producir cadenas lineales. Tenemos la unidad funcional y los encontramos en adhesivos, utensilios de cocina, moldes eléctricos. Poliésteres. En forma de hilos, se emplea para la fabricación de fibras textiles sintéticas que no se arrugan, no encogen y secan rápidamente. Reforzado con fibra de vidrio, se utiliza para construir piscinas y recubrir camiones isotermos. Su unidad funcional, y lo podemos encontrar en moldes eléctricos, laminados decorativos, matriz en compuestos reforzados con fibra de vidrio. Epóxicos. Las resinas epoxi más frecuentes son producto de una reacción entre epicloridrina y bisfenol A. Es un polímero termoestable que se endurece cuando se mezcla con un agente catalizador o endurecedor. Tenemos la unidad funcional y los encontramos en adhesivos, moldes eléctricos, matrices para materiales compuestos. Urétanos. Los uretanos son una clase de compuestos que tienen en común el grupo carbohidrato y son por lo tanto formalmente derivados del ácido carbámico. Se forman fácilmente en la reacción del cianato correspondiente con el alcohol. Utilizando cianatos y alcoholes bi o polifuncionales se obtienen los poliuretanos. Tenemos la unidad funcional y los podemos encontrar en fibras, recubrimientos, espumas, aislamientos. Silicona. Sustancia química de consistencia cremosa o sólida, compuesta principalmente de silicio y oxígeno, que presenta una gran resistencia al calor, a la humedad y a la electricidad. Se emplea en medicina para fabricar prótesis y en la construcción para rellenar fisuras y como adhesivo. Tenemos la unidad funcional y los encontramos en adhesivos, juntas y selladoras. En esta tabla podemos observar propiedades de polímeros termoestables típicos. Los fenólicos, que tienen resistencia a la tensión, elongación, módulo de elasticidad, densidad, las aminas, el poliéster, los epóxicos, uretanos y silicona. Adhesivos. Son polímeros
que se utilizan para unir otros polímeros, metales, materiales compuestos o combinaciones de todos los anteriores. El material al cual se adhiere el adhesivo se denomina sustrato o adherente. El uso de adhesivos se está convirtiendo en una aplicación importante en industria, incluyendo la unión de materiales. Esto se debe en parte a que el uso de adhesivos no cambia las propiedades de los sustratos ni requiere modificar los componentes como sucede con otras técnicas. Se trata de un material capaz de mantener unidos dos materiales sólidos, proporcionando la fuerza de atracción física necesaria entre las dos superficies. Tipos de adhesivos: por evaporación o por fusión. Son adhesivos que curan mediante evaporación, que se componen principalmente de resinas vinílicas y o acrílicas. Son disueltas en solventes orgánicos o en agua. Fusión por calor. Puede ser cualquier polímero que funda a la temperatura apropiada y que tenga fuerzas de tracción considerables. Para este tipo de adhesivos se puede usar diversos poliésteres, termoplásticos, poliamidas, polietileno, etc. El método usual de aplicación consiste en fundir el adhesivo y colocarlo sobre una de las superficies. La resistencia máxima se logra aproximadamente en un día. Sensibles a la presión. Los adhesivos sensibles a la presión tienen una formulación especial, combinan la viscosidad, un estado entre denso, pegajoso y semifluido, en consistencia como la miel, por ejemplo, con la elasticidad que tiene la goma, por ejemplo. Se adhieren bien a una superficie y son sólidos y rígidos por igual en sí mismos, aplicando la cohesión. Adhesivos conductores. Son útiles para una amplia gama de aplicaciones tanto eléctricas como electrónicas. Ocasionalmente, estos materiales también proporcionan conductividad térmica, lo que es útil para la disipación de calor. Muchos materiales conductores térmicos no son conductores eléctricos. Aditivos de polímeros. La degradación o envejecimiento se reduce adicionando al material cargas que absorben los rayos ultravioletas y que reciben el nombre de estabilizadores. Estas sustancias forman parte de los llamados aditivos, que son sustancias ajenas a la formulación química del polímero y que se añaden para mejorar algunas propiedades, como se ha señalado anteriormente. Tenemos a los aditivos rellenos, que pueden ser orgánicos, inorgánicos, minerales, naturales o sintéticos. Uno de los ejemplos más conocidos es la adición de negro de humo al caucho, para conseguir la resistencia mecánica y el desgaste de las cubiertas de automóvil. Aditivo de pigmentos. Utilizados para producir colores en polímeros y pinturas. Los pigmentos son partículas finamente molidas que quedan uniformemente dispersas en el polímero. Aditivos estabilizadores. Pequeñas moléculas o cadenas de bajo peso molecular reducen la temperatura de transición vítrea, aumentando la flexibilidad y elasticidad de los plásticos, así como su flujo en condiciones de fusión, lubricación interna. Cuanto mayor es su proporción, mayor es la flexibilidad que se consigue. Sin los plastificantes sería imposible fabricar láminas o tubos. No están unidos químicamente al plástico, sino que actúan como lubricante interno, reduciendo las fuerzas de Van der Waals entre las cadenas de polímero y separándolas para impedir que se entrelacen. Aditivos agentes antiestáticos. Se utilizan para reducir la acumulación de cargas electrostáticas en la superficie de los plásticos debido a su inherente mala conductividad eléctrica. Atraen la humedad para aumentar la conductividad superficial y así se reduce la posibilidad de que se produzca una chispa o descarga. Por ejemplo, los trajes espaciales de los astronautas contienen agentes antiestáticos para evitar las descargas eléctricas que puedan dañar los componentes electrónicos de los transbordadores. Aditivos retardantes de llama.
Los retardantes de llama reducen la inflamabilidad de los plásticos, aíslan el plástico, crean una reacción endotérmica enfriadora, recubren el plástico para eliminar el oxígeno o influyen negativamente sobre la combustión. Aditivos plastificantes. Los aditivos son necesarios para obtener un material que sea susceptible de ser utilizado finalmente. Son aditivos que suavizan los materiales incrementando su flexibilidad. Aditivos reforzantes. Los reforzantes mejoran la resistencia y la rigidez de los polímeros al introducir filamentos de vidrio, polímeros o carbono.
el audio. Minutos. 3 minutos, sí. Pero se puede hacer más rápido, ¿no? Ah, bueno, pero